¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con este tema de la Ruta Verde del día de hoy. Y es que, pues hay un informe muy interesante del abogado Lou Elizondo, entre otros analistas, investigadores en el tema ufológico, algunos que incluso han trabajado para la inteligencia de los Estados Unidos. En el The UFO Podcast hicieron una referencia muy interesante en el que aseguran que 40 testimonios han presentado una serie de pruebas convincentes y respaldadas donde aseguran hay una existencia no solamente de objetos voladores no identificados, sino que afirman de una especie de contacto, de intervención, incluso van más allá hacia el intercambio de tecnología y otras cosas que ya están en funcionamiento según han dicho. Describe en este informe ejemplos y el abogado de Lou Elizondo, revela que tenemos en la Tierra servicios en los que se utiliza como la teletransportación ya funcionando o sistemas de antigravedad. Vamos a los detalles de lo que habrían revelado en este caso. Sí debo decir que muchas de estas situaciones empiezan a ser parte ya de los informes, de los reportes que están investigando los del Congreso. Pero acuérdense que en el Congreso se ha tomado la determinación de que aunque sí se van a divulgar muchas cosas, muchas otras se van a ir haciendo a un lado y se van a censurar por supuesta seguridad nacional, ¿no? Vamos a los detalles de lo que se sabe de este tema. En esta información también se reportan experiencias de Daniel China, de Edgar Mitchell, Bob Lazar, Eric W. Davis, entre otros personajes. El primer punto de este informe destaca la idea de la creciente atención hacia el fenómeno ovni y la implicación de ya no nada más objetos y luces que no se entendían antes qué eran y que ahora aseguran ya una implicación de inteligencias biológicas no humanas, o sea, aliens, ¿no? Extraterrestres. Por ahora le llaman así, ¿no? Como inteligencias no humanas, inteligencias biológicas no humanas y así. Lou Elizondo aporta información sobre las tecnologías y sobre algunos fenómenos no terrestres. Daniel Chinan menciona que existen estos 40 testigos ya mencionados, que tienen pruebas, evidencia de existencia de estos objetos y cómo se ha utilizado la ingeniería inversa para entender esa tecnología e incluso utilizarla y adaptarla hacia tecnología humana. También el testimonio de personas en la industria aeroespacial sobre la invención de tecnología ufológica para el desarrollo de armas. Sería más la inversión, la ingeniería inversa que le llaman, ¿no? Bueno, dentro de todo esto, este reporte habla de experimentos que utilizaron antigravedad, como los que decía Bob Lazar en su momento. Ya está muy documentado ese tema también. Y la supuesta teletransportación. Se menciona cómo en el experimento se logró reducir el peso de objetos y se sugiere la existencia de tecnología de teletransportación. Por ejemplo, hay una anécdota de Edgar Mitchell, un astronauta de la NASA, sobre la manifestación de una botella de Coca-Cola en otra habitación mediante teletransportación. En este experimento afirman, esta botella se cambió de cuarto a manera de experimento, ¿no? La pasaron de un cuarto a otro y funcionó perfectamente, ¿no? Pero hicieron obviamente experimentos con otros objetos. También se habla de cómo Chinan argumenta que en la década de 1950 el tema de la antigravedad, que estaba siendo discutido públicamente, se dejó de hacer y pasó a ser un asunto secreto. Cambió la cobertura mediática a la investigación antigravedad y simplemente les dijeron ya no tocan el tema y lo dejaron de tocar. Pero esto era público, esto se hablaba hasta 1950, 1951 por ahí. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué si ya había avances? ¿Por qué si ya estaban interesados incluso los medios en esto? De repente dijeron que ya no. Otro punto interesante del informe son los comentarios de Bob Lazar sobre la propulsión ovni. Lazar describía un sistema de propulsión basado en la antigravedad. Por cierto, hay un documental en Netflix muy interesante
que habla sobre este tema, ¿no? Y sobre cómo pues esta situación ha sido parte importante de la investigación que han hecho ellos, ¿no? Dentro de la investigación que asegura se ha logrado experimentar con esto en laboratorios. Yo les recomiendo que vean así se llama, Bob Lazar, el documental que está en Netflix. Es bastante interesante y habla sobre todos estos temas. Pero bueno, aquí lo toman como un caso más de muchos otros casos que afirman más o menos lo mismo, haber visto lo mismo, ¿no? Algunos incluso pues que trabajan o trabajaron en el gobierno o en alguna área de inteligencia o en alguna área militar y cosas así, ¿no? Bueno, el ejemplo de Lazar, de Bob Lazar, es el que KLAS-5TB. Cómo funcionan estos amplificadores de gravedad de los objetos voladores no identificados, y él, bueno, pues habla incluso hasta de que él pudo ver eso, ¿no? Y ha explicado en varias ocasiones cómo funciona este tema, porque él supuestamente fue parte de esto. Las declaraciones de Eric W. Davis sobre la tecnología de otros planetas asegura que también se discutió sobre los objetos voladores no identificados y se dio en la sesión informativa clasificada el material. Por ejemplo, información sobre la sesión informativa clasificada dada a Davis en 2020 acerca de estos objetos. Los investigadores y efectos biológicos también relacionados con los objetos es parte del informe. Se incluyen documentos sobre efectos biológicos de personas que estuvieron cerca de un ovni. Estudios sobre también la teletransportación psíquica es otro de los temas que se tocan en estos informes. Por ejemplo, informes de MUFON sobre los efectos humanos tras estos encuentros, donde personas aseguran tener un cambio en la coloración de piel, como si se hubieran quemado, pues si hubieran estado mucho tiempo en el sol, por ejemplo. Efectos de sentirse de repente mareados, de sentirse mal, dolores de cabeza, migrañas, o personas que al revés, ¿verdad?, que aseguran pues se sintieron muy bien durante la cercanía de este tipo de objetos. Esto también está como parte de este informe, ¿no? Otro de los puntos es el reconocimiento de los riesgos y complicaciones involucradas en la posibilidad de la teletransportación. Según declaraciones de Davis sobre los desafíos éticos de teletransportar personas, incluyendo la posibilidad de destruir y recrear un individuo. Supuestamente, esta tecnología destruye el individuo y luego lo vuelve a construir en otro lugar. Y aquí pues empiezan las discusiones de si esa persona sigue siendo la misma o no, ¿verdad? O sea, bueno, son temas, ¿no?, muy raros, pero pues es muy interesante, ¿no? Bueno, otro de los puntos es la perspectiva del lado científico y la credibilidad que pudieran tener estos temas. El Dr. Davis abordó el tema por la falta de credibilidad en la comunidad científica de estos temas. Menciona cómo los temas relacionados a los objetos voladores no identificados a menudo son evitados, desviados o considerados como por debajo de la mesa en círculos académicos. Prefieren no tocarlos. La política pues es no hablar del tema, debido a que hay una falta de credibilidad percibida, tanto por prejuicio así como también por personajes que han exagerado en algunas ocasiones sin evidencia sobre ciertos temas, ¿no? También ese es un tema, pues una realidad de lo que está pasando. Las declaraciones también de Boyd Bosman sobre cómo la antigüedad de estos objetos sigue siendo algo pues que se sigue estudiando. Discute las teorías sobre cómo en estos objetos se han visto no solamente en nuestra época, sino en otras épocas. En el documental, por ejemplo, donde aparece Bosman, habla sobre los experimentos que pues se han hecho en el Área 51 relacionando el tema a la ingeniería inversa, ¿no? La discusión también ha sido hacia lo que puede hacer la mente y la posibilidad de aplicaciones prácticas, por ejemplo, en el tema de teletransportación psíquica, ¿no? Argumenta que la teletransportación es una tecnología y una ciencia legítimas más allá de la mera ficción, y aquí entra la parte que yo consideraría podría ser mística. ¿Qué pasa si esto que estamos platicando no solamente es una tecnología
como la conocemos nosotros, como un celular, como una computadora, ¿no? Sino que esta es una tecnología psíquica, una tecnología que nosotros también podríamos desarrollar a través de prácticas que pues se han conocido por los chamanes, por los mentalistas, por la gente que estudia mucho y desarrolla su mente. Dentro de todo este informe, también un punto que se me hizo interesante es no solamente la posibilidad de teletransportarte con la mente. Existen muchas referencias en la historia, como por ejemplo la bilocación, que esa es una forma como de teletransportarte, de estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Y cosa que, pues bueno, se dice se ha logrado por algunos santos, se ha logrado por algunos chamanes, ¿no? Y cosas así. Por otro lado, las implicaciones también filosóficas, éticas, de los dilemas que vienen a través de que si esta tecnología debería ser desarrollada por nosotros, hasta dónde deberíamos de los seres humanos de compartir esta información entre nosotros y los desarrollos que se puedan dar, porque también está la competencia, la idea de que pues hay potencial conflicto constantemente y todo esto. No hay un desarrollo todavía muy claro en el marco científico, en cómo van a desarrollar y cómo van a abrir este tema. Por ejemplo, todo lo que se ha descubierto y todo lo que supuestamente estaría revelándose y lo que no se quiere revelar, que está escondido y que va a seguir así, todo eso podría ser investigado, podría ser desarrollado y analizado por los científicos, cosa que por ahora no se está haciendo aparentemente, ¿no? Otro de los puntos importantes es que el secreto va a continuar. El texto sugiere, este informe sugiere, que hay un esfuerzo consciente por parte de los gobiernos más importantes, entre ellos Estados Unidos, por seguir manteniendo ciertos desarrollos y tecnología como el tema OVNI, antigravedad y cosas así, lo quieren seguir manteniendo en secreto. Esto no ha cambiado. Y es algo que ni el Congreso ni el presidente de Estados Unidos pueden hacer algo. Esto está más arriba que ellos y pues aparentemente no hay manera de que esto se divulgue bien a bien. La gente parece estar más lista, parece estar más abierta al tema y por eso se han soltado cosas, ¿no? Pero realmente, pues, el tema sigue siendo un poco difícil, ¿no?, de entender. También otro punto es cómo se está explorando cómo los avances en la tecnología OVNI podrían ser utilizados para propósitos militares y de defensa. Por ejemplo, el mismo Sheehan dice que el tema de la industria aeroespacial y la ingeniería inversa está haciendo que se logren desarrollos de armas que no conocíamos o que no habíamos visto, que no hemos visto hasta el momento, ¿no? También el texto dice que estos objetos pueden ser operados utilizando principios de la física que aún no están comprendidos, principios de la física que no se entienden, que rompen las leyes que hasta ahorita hemos conocido como las leyes de la física. Por ejemplo, Eric W. Davis habla sobre cómo estos objetos podrían ser utilizados como una especie de agujero de gusano y que con esto pues podríamos tener nuevas propiedades en la física que no entendemos cómo, pero que nos ayudarían a movernos por el universo de una manera muy distinta. Y habla también, y hay una discusión en este texto y en estos análisis de estos personajes, de cómo sigue siendo una preocupación el efecto que pueda tener en los humanos estos encuentros, tanto con seres biológicos no humanos como con estos objetos. Los efectos incluyen, por ejemplo, desde cosas en la piel hasta embarazos, ¿no? Embarazos que supuestamente sucedieron a personas que tuvieron ese contacto, ¿no? A mujeres que tuvieron ese contacto. Hablan de la levitación, telepatía y otros fenómenos mentales que también siguen siendo parte también de esta temática. Es como si pues los seres humanos al contactar con este tipo de realidad han ido descubriendo que mucho de lo que se hablaba en el misticismo, en el misterio, en lo paranormal, pues estaba ahí, ¿no? Y ha existido, pero pues no se reconocía como algo cierto hasta que ahora empieza a pensarse un poquito diferente.
Aseguran que la percepción cultural de los objetos voladores no identificados ha cambiado y que ahora estamos en un área de oportunidad en la que podríamos empezar a divulgar lo que verdaderamente está pasando en ese tema. La cobertura mediática está empezando a cambiar, incluso los mismos científicos, al menos algunos, empiezan a abrirse al tema. Ha sido tantas décadas, ¿no?, de cerrazón, de bloqueo, de censura, que va a ser muy difícil convencer a esta generación de investigadores y científicos, y tendrá que pasar a lo mejor 1 o 2 generaciones para que verdaderamente ya vengan con menos prejuicios y más abiertos a analizar e investigar estas probabilidades, estos temas, ¿no? Pero los datos ahí están. Y el tema de, por ejemplo, la telepatía, la telequinesis y otros fenómenos mentales se ha investigado desde hace mucho tiempo. Lo llegó a hacer en la misma UNAM con el doctor Jacobo Greenberg, que pues después se le quiso atacar, que si no es lo que muchos creen y no sé qué tanto, y muchos de este tipo de investigadores hicieron lo suyo en su momento, ¿no? Y lo siguen haciendo otros, ¿no? Tal vez ya en estos tiempos es un poquito la gente más abierta, pero en aquellos tiempos eran los locos, ¿no? Y todavía un poco, ¿no? Todavía un poco. Hablar de esto, pues algunas veces es complicado. Aquí surgen 3 preguntas. ¿Hasta dónde este informe nos va a ayudar a que el tema se siga conversando? 2, la pregunta más importante, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿creen que realmente esta serie de personajes que siguen insistiendo, siguen divulgando, siguen tocando la puerta de decir, a ver, existe la ingeniería invertida, existen los contactos, existe pues esta tecnología que está siendo utilizada aparentemente una y otra vez y se está desarrollando cosas a través de esto? Y la última pregunta, pues ¿esto verdaderamente se va a divulgar o se va a quedar como siempre en un intermedio? Ya las cosas han cambiado mucho y la gente está muy, muy abierta al tema, por lo menos mucha. Y bueno, empieza a haber un resurgimiento de otra vez, pues ese interés que tal vez por un momento se perdió. Un interés de la gente de decir, por fin, ahora sí se va a divulgar. Y ya no nada más es el Congreso de Estados Unidos, sino que ya empiezan otros gobiernos a levantar la mano y decir, pues nosotros también tenemos un área de investigación del tema ufológico. Constantemente siguen apareciendo videos de aviones, incluso aviones pues de ciertas personalidades que van acompañadas de objetos voladores no identificados, que algunos lo ven como un peligro y otros lo ven como un interés genuino en conocer al ser humano. Vemos donde hay un gran sismo, donde hay un volcán, objetos, pero también en días comunes y corrientes, simplemente por ahí circulando pequeños objetos o algunas veces un poco más grandes. Recientemente aparecieron unos objetos en Los Ángeles, pero también en Uruguay, Chile, Colombia, ¿no?, que han estado apareciendo también objetos muy interesantes, ¿no? Ya en lo de la aparición de objetos ya no es tanta la novedad ahora será, pues, ¿cuándo vamos a conocer esto, ¿no? ¿Cuándo van a poder abrir realmente todo el tema y pues dar un salto verdaderamente importante en el tema? Siento que este informe y lo que sigue surgiendo ahora pues nos va abriendo la cabeza un poco en el buen sentido, ¿no? Para conocer que el mundo es mucho más raro de lo que creemos o de lo que muchos han creído, que mucho de lo que se dijo de la mente, de lo astral, de los avances, no son avances como nosotros en cuanto a mira el chip, el botoncito, esto, sino que son avances pues que también tienen que ver con el alma o con el espíritu, con la mente, ¿no? O sea, hablamos de una evolución también en ese sentido que es importante. Y que pues también nosotros estamos en ese proceso, ¿no? Y si así hemos sabido de casos extraordinarios de personas que parece tener la capacidad de curar a la gente o de hacer cosas extraordinarias, ¿no? No solamente los religiosos, gente que simplemente tiene esas capacidades extraordinarias. Entonces, pues bueno, esas capacidades extraordinarias existen y han existido. Lamentablemente algunas veces se aprovechan de esas capacidades
o se utilizan para fines religiosos, pero esto no tiene nada que ver con religión. Esto es un tema que está relacionado a que el ser humano puede llegar también a conectarse a esa como divinidad interna, por así llamarlo, para desarrollar pues cosas que son, parecen ser de otro mundo, ¿no? Que parecen ser mágicas, pero que pues no lo son. Simplemente pues es tener la capacidad tanto de telequinesis, telepatía y otros fenómenos que tienen que ver con la energía que manejamos, ¿no? Y que, por ejemplo, los budistas, ¿no? Punto y aparte de religión, pero de la parte de meditación, hay unas ciertas técnicas que utilizan en las que pueden hacer cambios en su cuerpo, por ejemplo, en las temperaturas, que pueden hacer o crear fenómenos como de crear un ser vivo, por ejemplo, ¿no? Y estos fenómenos, pues aquí se estudia en el área de lo paranormal, que es algo no científico obviamente, pero que sí es un estudio que se trata de entender de una manera amplia y que es un estudio serio, no es o sea, porque muchos creen, paranormal igual a algo, pues fantasioso, sin sentido, no, pues no, nada más que, pues no se ha logrado en algunas líneas de lo paranormal, no, cuando es un tema serio, no se logra siempre unir la parte científica con la parte de la investigación paranormal, y es una realidad. Por eso se creó esta rama, ¿no? En la que se hacen estudios que se intentan, pues, entender de maneras, pues, poco ortodoxas, vamos a decir, o menos ortodoxas, vamos a llamar, que también son serias, pero que, vamos, al no poder replicar ciertos fenómenos, de repente es medio difícil utilizar el método clásico, ¿no? Para estudiarlo. Pero sí hay formas de hacerlo. Entonces, bueno, pues ahí está un poquito del tema, el tema del día de hoy. Muchísimas gracias a toda la comunidad que nos acompaña en la Ruta Verde. Y bueno, pues nada, seguiremos indagando y analizando estos temas. El día de hoy, pues es un informe, es un análisis de que se retoma de un abogado, de Louis Elizondo, que revela pues que sí hay cosas que están observando que son extraordinarias, ¿no? Bueno, pues seguiremos. Muchas gracias por acompañarnos en la Ruta Verde. Nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto.